Buen día, mi nombre es Heidi Joana Olarte y vengo a hablarles sobre competencias comunicativas. La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para desenvolverse de forma adecuada y eficaz en una determinada comunidad de habla, es decir, en un grupo de personas que comparten la misma lengua y patrones de uso de esa lengua. Para seguir hablando sobre competencias comunicativas, debemos saber qué es la comunicación. Entonces, la comunicación es transferir la información entre un emisor y un receptor. Tenemos el emisor, el mensaje y el receptor. Aquí podemos ver el emisor. El emisor es el punto de origen del mensaje y además construye mensajes para que se produzca la información. Esa información llega al receptor, quien es el destinatario del mensaje, quien transforma las señales recibidas. Tenemos lo que es el mensaje, que en este caso sería Heidi a su tarea. El mensaje son símbolos seleccionados por emisor. También tenemos lo que es el canal, que es el medio por el que se transmite la señal, en este caso pues sería el aire. Tenemos lo que es el código, que puede ser verbal o no verbal, en este caso es verbal. Tenemos lo que es el contexto, que es todo aquello que rodea el proceso comunicativo, en este caso la situación donde se produce la comunicación. Para impartir esta información es necesario el uso del lenguaje. Entonces, el lenguaje es un conjunto de expresiones para comunicar sentimientos y emociones. Tenemos tres tipos de lenguaje: el lenguaje natural, lenguaje artificial y lenguaje no verbal. Hablemos del lenguaje natural. El lenguaje natural es el lenguaje en el que hablamos todos de manera ordinaria, lo que es el castellano, el inglés, el francés, pues entre otros. Tenemos el lenguaje artificial, todo aquel lenguaje creado y empleado conscientemente con el objetivo de cumplir un objetivo determinado. Y tenemos el no verbal, que se lleva a cabo sin palabras, como la mirada, la manera de sentarse, de caminar, los gestos, los movimientos, entre otros. Tenemos lo que es la lengua. La lengua, idioma o código que usa una comunidad para expresarse entre ellos, donde además de comunicarse se imparten expresiones naturales y culturales, natales y culturales. Tenemos varios tipos de lengua, lo que es la lengua materna, segunda lengua, lengua natural, lengua construida, lengua viva y lengua muerta. Hablemos de la lengua materna. La lengua materna es la primera lengua que aprende una persona en su vida. La segunda lengua se determina segunda lengua al idioma no nativo de una persona, es decir, una lengua aprendida. Lengua natural es la lengua o idioma hablado o escrito por humanos para propósitos generales de comunicación. Lengua construida es un idioma que ha sido total o parcialmente construido, planeado o diseñado por seres humanos. La lengua viva es el nombre que recibe en la lingüística todas las lenguas que cuentan con hablantes nativos. Y la lengua muerta se considera muerta o extinta cuando ningún hablante la usa en su comunicación habitual. Vamos con el habla. El habla es la expresión individual de la lengua y se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. Tenemos pues los tres elementos del habla, que es la articulación, la voz, el ritmo. El dialecto es una variedad de una lengua que se emplea en una zona geográfica concreta. Para esto tengo un video. Ayer en el parque vimos humanos en donde se encuentra una piedra. ¿Qué? ¿Por qué siempre encuentras humanos haciendo cosas raras? ¿Ya sabes cómo son los humanos? No lo sé. Los humanos que yo me encuentro casi siempre parecen normales. Solo se sacan pelusas del ombligo y cosas así. ¿Qué? ¿Qué? Como sea, estos humanos que vi estaban discutiendo si se trataba de una piedra o de una roca. Es curioso que los humanos siempre estén complicando las cosas, como por ejemplo, ¿qué es un dialecto? Pero, ¿qué tiene de complicado este concepto? En apariencia, no mucho. Un idioma, por ejemplo, ya sabemos qué es. Es un sistema de comunicación que usan los humanos como el español, el inglés o el esperanto. Correcto.
¿Y qué hay de los dialectos? Los dialectos son variedades de un idioma que suelen darse en determinados grupos de humanos. ¿Variedades? ¿A qué te refieres exactamente? Ya sabes cómo los idiomas van evolucionando con el tiempo. El contexto de los humanos que lo hablan, sus necesidades y todas esas cosas van influyendo en el idioma. Diferentes palabras, diferentes formas de decir las cosas y pequeños cambios como esos. La realidad de cada grupo de humanos es diferente y eso altera el idioma de muchas formas. Oh, entiendo. Como por ejemplo los chorrocientos mil acentos diferentes de español que existen. Sí, eso. Pero acento no es exactamente lo mismo que un dialecto. No, pero si los humanos siempre están por ahí. El acento mexicano, el acento peruano, el argentino, el venezolano, así es, pero a lo que suelen referirse con eso, esos dialectos, todas estas variaciones que existen en español, son solo dialectos. Pero tienen todas sus propias peculiaridades. Entonces, ¿qué matacos es un acento? El acento se refiere solo a la forma como se pronuncian las palabras. Puede ser específico de un país, de una región de ese país, o incluso de un individuo en específico. O sea que no tiene nada que ver con las palabras raras que usan en otros países. Así es, decir la hueá come hueón no hace que estés hablando acento chileno. La forma en que entonas esas palabras es lo que define qué acento es, y no las palabras por sí solas. Entiendo. Pero entonces, ¿por qué tantos humanos hablan de acento como si fuera lo mismo que un dialecto? Porque las otras características de los dialectos suelen variar al par con el acento, así que si alguien habla con acento chileno, es probable que también hable el dialecto chileno. Pero, ¿por qué tienen dos palabras diferentes si ambas cosas ocurren juntas? Porque, aunque ocurran juntas, no son la misma cosa. Bueno, pasemos entonces de lo que es el dialecto a la jerga. La jerga es un lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí los integrantes de un cierto grupo social. Esta especie de dialecto puede resultar difícil de entender para aquellos que no forman parte de la mencionada comunidad. Las jergas profesionales, por otra parte, se desarrollan para nombrar con precisión ciertos procedimientos o instrumentos. Dada la importancia de comprender estos términos para el desarrollo de una profesión, existen diccionarios sobre estas jergas. Tenemos también varios tipos de jerga: jerga profesional, jerga social y jerga regional. Entonces, hablemos sobre la jerga profesional. Es cuando les permite comunicarse entre sí a través de términos técnicos y especializados. La social es cuando pertenece a un ámbito de la sociedad que desea comunicar de manera crítica, sin ser entendido por los demás. Y la regional es aquella que pertenece a una comunidad regional específica, como un barrio o comunidades culturales. Hablemos de cuatro tipos de competencia comunicativa. Tenemos competencia gramatical, discursiva, estratégica y sociolingüística. Entonces, la competencia gramatical. Conocemos los sonidos de la lengua. Entonces, al conocer los sonidos de la lengua, podemos saber agrupar las palabras para formar oraciones y las oraciones para formar párrafos. Tenemos componentes de la gramática en el primer nivel, que sería fonética y fonológico. La fonología trata de cómo deberíamos pronunciar sonidos ideales de la lengua, y la fonética son los sonidos reales. Para pronunciar rana, entonces hagamos el ejercicio de pronunciar rana y angosto. Al pronunciar rana, la lengua llega hasta la zona que está sobre los dientes superiores. Y para la N de angosto, el contacto sucede en la parte de atrás de tu boca y la punta de la lengua no se ha movido. Entonces la fonética y la fonología estudian este mundo de sutiles cambios que ocurren al producir sonidos cuando hablamos. Hablamos de la semántica. La semántica es el significado de los signos lingüísticos. El signo lingüístico relaciona un significante, es decir, que la palabra que escuchamos con un concepto es un concepto diferente a la imagen que aparece en nuestra mente.
pues muchas veces. Ejemplo, pues tenemos la palabra burro. Burro lo podemos tomar como un animal o como pues decirle a una persona burra por no ser tan inteligente. Entonces, tenemos la sintaxis. La sintaxis viene del griego unir y relacionar. Es la parte tradicional de la gramática que estudia la función de las palabras. Cómo ordeno las palabras para que tengan sentido. Es decir, qué tipo de palabras puedo o no acompañar a un sustantivo y en qué orden lo hago. No se puede decir los todos días, pero sí todos los días. También estudia que azul acopla la función de atributo en el cielo es azul. Entonces, la oración completa sería todos los días el cielo es azul. En la morfología, es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras. Proviene del griego que significa estudio de la forma. Estudia la raíz y los afijos de las palabras. Es para que la O al final del adjetivo como blanco indique masculino singular, que en aba y encaminaba indique pretérito imperfecto y el proceso de información se lleva de dormir a dormitorio y de agua a aguardiente. Tenemos también la competencia discursiva, que es la capacidad para elaborar textos pertinentes, orales o escritos que logren su objetivo comunicativo, que sean interpretados tal como el emisor se lo ha propuesto. Tenemos dos categorías que es coherencia y cohesión. Entonces, la coherencia es el texto debe presentar una secuencia lógica del enunciado, lo que permite al receptor entender el mensaje. La cohesión son los resultados que deberán tener una relación lógica entre ellos. Entonces, acá tengo unas preguntas para hacernos. Al responder nosotros solamente un sí o no, si podemos o no podemos. Entonces, podemos reservar una mesa en un restaurante por teléfono, podemos dar instrucciones a alguien para llegar a un lugar, podemos felicitar a alguien, pedir la cuenta en un bar, preguntar dónde están los servicios. Si las respuestas son sí, entonces tenemos buena competencia discursiva. Tenemos la competencia sociolingüística. Es la disciplina que se encarga del estudio entre el lenguaje y la sociedad. Es decir, estudia cómo el comportamiento de las personas en la sociedad influye en su manera de pensar, hablar y expresarse acerca de lo que lo rodea. Tenemos factores sociolingüísticos o extralingüísticos, que se trata de lo que es la edad, el sexo, la profesión, el nivel sociocultural, la etnia, entre otros. Pues un ejemplo sería eh, las personas menos pudientes suelen hablar un modo coloquial, mientras que las clases adineradas hablan un modo más formal. Y terminamos con lo que es la competencia estratégica. Se desarrolla como un componente integrador donde se conjugan las interrelaciones entre el conocimiento del mundo, el conocimiento del lenguaje, los mecanismos psicofisiológicos y el contexto de la situación para la toma de decisiones sobre el uso del lenguaje comunicativo. Se ubica en el plano cognitivo. Y la cognición es el proceso de construir una visión del mundo que se dan diferentes dimensiones, como la cognitiva, afectiva, ética y estética. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y les haya sido muy útil. Muchas gracias por todo.